continuación dejo a Mariela para que pueda dar unas palabras de apertura para este seminario. Muy buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a este seminario que le hemos puesto el nombre Hacia una política de acceso sostenible, acuerdos de riesgo compartido. Esta es una instancia que desde la Cámara de la Innovación Farmacéutica hemos impulsado con mucha convicción porque creemos que es cierto que podemos transformar nuestro sistema de salud, generar mayor acceso hacia medicamentos innovadores, terapias de última generación, con colaboración, construyendo políticas desde el sector propuestas desde el sector privado, con el sector público, mirando la evidencia internacional exitosa. Es por eso que hoy día está aquí Panos Canaos del London School of Economics para mostrarnos una hoja de ruta que podamos implementar, que no es un copy-paste de lo que se ha hecho en los países europeos, que ha sido tremendamente exitoso en términos de acceso a las terapias innovadoras con certeza fiscal y dando un cambio de mindset hacia cómo realmente podemos acercar la innovación a las personas. La innovación farmacéutica no tiene ningún sentido, no cumple su objetivo si no llega a las personas que lo necesitan. Existen herramientas hoy día que tienen ya una trayectoria en los países OECD y especialmente en el mundo europeo que cumplen esa promesa. Hay que cambiar la forma de hacer salud pública, la forma de interactuar entre el sector privado y el sector público para que cumplamos el objetivo. Tenemos objetivos comunes. Probablemente las herramientas que nos acompañan o que tenemos detrás desde el mundo privado, desde el mundo público, pueden ser distintas. Creo que ponerlas sobre la mesa, colaborar y poder llegar a cumplir en conjunto y en colaboración con nuevas herramientas estos objetivos comunes es algo que hoy día podemos conversar y para eso estamos acá. Espero que este seminario nos dé luces, nos abra las puertas de cómo realmente podemos cumplir el objetivo de que la innovación farmacéutica de punta, que hoy día tenemos acceso en Chile, tenga cobertura y llegue realmente a las personas que lo necesiten. Estamos ciertos que hemos hecho grandes avances. Conversábamos en la mañana, hace unos minutos con Andrea, hace 2 años atrás, esto no es posible. No hubiésemos soñado con que en 2 años ya tenemos un acuerdo de riesgo compartido y basado en resultados. Ya tenemos un compromiso del Ministerio para expandir el uso de esta herramienta y además tenemos recientemente la publicación de los lineamientos estratégicos que da el sustento normativo a esta política y contempla la creación de una Comisión Nacional de Compra Estratégica de Tecnologías de Salud y contempla además un equipo institucional de negociación que es parte integral de cómo hacer acuerdos de riesgo compartido en forma institucional, con control y seguimiento y en forma seria que perdure y sea una política de Estado y no una política de gobierno. Estamos muy contentos, obviamente, estos pasos reflejan la voluntad de un gobierno que pone una política de Estado más allá del gobierno de turno y que efectivamente quiere avanzar en poder generar estas herramientas para cambiar la salud pública para todos los chilenos. Quiero agradecer hoy día a las autoridades que nos acompañan, también a nuestros laboratorios asociados que han hecho un gran trabajo en estos 2 años, con voluntad, convicción y pensando siempre en el bien colectivo y no en el bien particular. Gracias, Andrea, subsecretaria de Salud Pública, Andrea Bagli, por estar acá. Gracias a Jaime Espina, director de Senabast, y a Héctor Hernández, que lo reemplazará en el panel. Gracias a Yasmina Viera, jefa de la visión jurídica del Ministerio de Salud, a Laín Palacios, del equipo de planificación sanitaria del MinSal, Panos Canaos,
de London School of Economics, que nos dará la charla magistral, César Rodríguez, del Centro de Abastecimiento del Perú, y Francisca Rodríguez, nuestra gerenta de Innovación y Salud de la CIF, que ha sido artífice de la trayectoria que hemos llevado con los acuerdos de riesgo compartido. Muchas gracias por estar aquí. También Murray Aitken, director ejecutivo del del IQVIA Institute, que es la parte que hace research y también ha sido un tremendo apoyo. Espero que sea una gran jornada. Bueno, no puedo parar de nombrar aquí a Tania y Andrea, que llevan meses trabajando en esta política. Esperamos que realmente sea una jornada donde podamos conversar, concretar y avanzar con paso firme y convicción a que esto sea una realidad y una nueva forma de comprar medicamentos innovadores, especialmente de alto costo, que es la brecha de salud que hoy día tenemos más importante en nuestro país. Y creemos que ser responsables como artífices de la innovación farmacéutica es también ser responsable de generar las herramientas para que lleguen a todas las personas. Muchas gracias a todos y espero que sea una tremenda jornada culmine de este gran trabajo. Muchas gracias, Mariela, por las palabras. A continuación, invitamos a dar unas palabras a la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albaili. Muy buenos días a todas las personas presentes. Es un gusto poder saludarles hoy y darles la bienvenida a esta muy importante actividad. Quiero tomarme muy brevemente de las palabras de Mariela. Efectivamente, en estos últimos 2 años hemos avanzado muchísimo. Se han dado pasos importantes y quiero partir por mencionar que eso se debe a la convicción del Ministerio de Salud, pero sobre todo por el liderazgo del Ministerio de Salud, por la ministra, la doctora Jimena Aguilera, que ha puesto esto como un eje principal del trabajo de esta gestión y desde ahí, con esa convicción, ha entonces dispuesto de los equipos de trabajo y nos ha dado la indicación de priorizar nosotros esto en nuestro quehacer cotidiano. Lo menciono porque hoy día la doctora Jimena Aguilera no pudo estar presente por motivos de agenda y es por eso que yo estoy aquí en su representación y en representación del Ministerio. Estoy segura que a ella le hubiese encantado estar acá, dada la importancia que tiene sobre este desafío que tenemos como sociedad en general. Y este desafío es curioso porque el propósito principal que tienen los sistemas de salud es entregar acceso oportuno, de calidad, buscando el acceso universal de la salud. Y hoy día ese propósito es también uno de los mayores desafíos que tenemos pensando en el acceso sostenible a tecnologías sanitarias innovadoras. La velocidad del desarrollo biomédico ha traído avances realmente extraordinarios, como los medicamentos génicos, terapias dirigidas y tratamientos personalizados, que ofrecen soluciones que en verdad nunca antes se habían visto. Quizás no se habían imaginado o se veían imposibles, que son soluciones hoy día para enfermedades raras, para enfermedades oncológicas o de alto impacto clínico. Lo complejo es que también estos tratamientos pueden tener costos que también nunca antes habían sido vistos. Y eso genera una tensión que es inevitable. Esta tensión es que, por un lado, hay elevadas expectativas por parte de pacientes, personas y sus familias, que son expectativas legítimas, por supuesto, para aspirar a acceder a estas terapias que le pueden cambiar su vida. Y por otro lado, está la necesidad de los estados de priorizar, evaluar y financiar de manera responsable en un contexto de recursos limitados. Esta es la parte más difícil de ser autoridad y de ser gobierno, que uno siempre gestiona con recursos limitados para necesidades que son mayores. En este escenario, entonces, es que requerimos de estas herramientas estratégicas, como los acuerdos de riesgo compartido, que son fundamentales para permitir el acceso sin poner en riesgo la viabilidad del sistema de salud. Es un punto intermedio, una solución que nos permite o que nos da una esperanza para encontrar un equilibrio en esta tensión que se genera entre los avances de la ciencia y la medicina y la capacidad que tienen las instituciones de poder financiarlo. Este seminario es posible gracias al trabajo conjunto de LSE Health, de London School of Economics y con el apoyo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica. Agradecemos de verdad, muy sinceramente, muy profundamente esta colaboración y el compromiso compartido con avanzar hacia soluciones reales y sustentables.
Quiero también destacar hoy día que desde el año 2023, como mencioné brevemente y también hizo mención Mariela, hemos venido construyendo una hoja de ruta muy concreta. Se conformó un grupo de trabajo de acuerdos de riesgo compartido en el Ministerio. Dentro, además, elaboramos una propuesta técnica con el apoyo del Banco Mundial. Y hace solo unas semanas aprobamos los lineamientos técnicos para su implementación a través de una resolución oficial. Esto marca el inicio de una nueva etapa o de la continuación de una etapa que quizás comenzó en una intención hace un tiempo atrás. Siempre es difícil ponerle un comienzo y un final a una cierta historia, algo que se puede definir de diferentes maneras, pero es un nuevo paso, sin duda, que marca cada vez un andar más estructurado y decidido en nuestra política de compra estratégica. Quiero destacar también que hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, el profesor Canaos, a quien quiero saludar y agradecer especialmente. Estábamos conversando cortito antes de comenzar hoy día la sesión, le pregunté si era la primera vez en Chile, me comentó que es su segunda vez en Chile y que la primera vez había sido hace un poquito más de 10 años y que había venido en el contexto de un taller para instalar capacidades técnicas para la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces yo le comenté que bien, porque hoy día en el Ministerio de Salud tenemos un departamento ya muy formado, muy robusto en evolución de tecnologías sanitarias, así que muchas gracias, le dije, doctor. Espero que en 10 años más podamos repetir la misma conversación y así que entonces hemos avanzado tanto más en nuestra capacidad institucional para manejar esta herramienta de riesgos compartidos. El profesor es subdirector de LSC Health, ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión Europea, del Banco Mundial y de ministerios de salud en más de 40 países. Su experiencia en políticas farmacéuticas, evaluación de tecnologías y negociación de acuerdos es un aporte extraordinario para esta jornada. Así que, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y una vez más en nuestro país compartiendo su experiencia y su conocimiento con nosotros. En este seminario vamos a revisar experiencias internacionales. Por supuesto que no es un copy-paste, uno mira qué se han hecho en otros lugares para poder extraer qué de aquello se puede tomar como un aprendizaje en nuestro contexto y conversaremos sobre cómo avanzar hacia una política sostenible. Estamos convencidos de que este es el camino correcto para avanzar hacia una política de acuerdos de riesgo compartido bien diseñada, legítima y efectiva. Los invito entonces a aprovechar este espacio. Eso significa participar activamente, compartir dudas, inquietudes y propuestas con toda sinceridad, porque esto es parte de un proceso de transformación que estamos construyendo juntos. Y creo que eso también es un motivo para sentirnos ilusionados e inspirados de que de esta sala pueden salir respuestas concretas para las necesidades de muchas familias hoy día. Las instituciones del Estado tienen que estar a la altura del avance de la ciencia y de la medicina, y ese es el desafío que nos convoca hoy día. Así que les agradezco a todos su compromiso, su presencia tan generosa por este propósito que nos conmueve a todos los que estamos acá hoy día. Muchas gracias. Agradecemos a la subsecretaria por haber aceptado la invitación y también por sus palabras. A continuación, le damos la bienvenida al profesor Panos Canaos, subdirector de LSC Health y jefe de Medical Technology Research Group de la London School of Economics. Para quienes no sabían, el profesor Canaos es una figura de referencia internacional, tal como comentó la subsecretaria Andrea Albaili, en políticas de salud, evaluación de tecnología sanitaria y economía farmacéutica. Ha asesorado a organismos como la OMS, la OCDE, el Parlamento Europeo y más de 40 ministerios de salud a lo largo del mundo. Y ha sido clave en la implementación de acuerdos de riesgo compartido en más de 20 países de Europa, Asia y Latinoamérica. Hoy nos presentará una visión comparada sobre experiencias internacionales y modelos de implementación de acuerdos de riesgo compartido. We invite you to the stage, Professor Canaos. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días a todos. Me ayudaría mucho
Mi madre hubiera estado muy orgullosa. Gracias por la presentación. Es fantástico verles a todos. A ver si podemos hacer que la tecnología funcione. No funciona. Okay, very good. So, no funciona. Bueno, estupendo verles a todos. Sé que en la sala hay algunos estudiantes, lo cual es fantástico. En esta pequeña introducción lo que me gustaría es agradecer la invitación, que ha sido sumamente amable, y también reconocer que hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud y autoridades competentes para todos los acuerdos que tenemos vigentes entre nosotros. Sí, parece que funciona. Quizás ha sido tu toque suave. Ahora tenemos la tecnología funcionando. Por favor, permítanme una digresión académica, porque la idea es poner las cosas en contexto y poder acordar diferentes acuerdos. La regresión, el tema aquí es hablar sobre la política farmacéutica que tienen en mente. Y aquí en la derecha quiero comentar que del famoso HBAQ. No sé quién está familiarizado, pero dice que el sistema ideal se encuentra definitivamente en nuestro alcance, pero hay bastante que tenemos que hacer para poder llegar a él. Y este cubo tiene 3 dimensiones, por supuesto. La primera es el tipo de cobertura desde el punto de vista de la población. El siguiente sería el costo, la proporción del costo que está cubierto. Y el tercero, y muy importante, qué tipo de servicios. Así que el objetivo es poder ver qué hacer. Así que podemos encontrar ver, por ejemplo, cómo podemos encontrarlo en todas partes del mundo, y es importante recordarlo. También aquí el tema es ver la política farmacéutica, y creo que esto cubre muy bien el riesgo que estamos compartiendo, el riesgo que vamos a ver en la eficiencia macroeconómica, con la disponibilidad también y el sistema de la sostenibilidad. El dinero no crece en los árboles, ya lo sabemos, así que siempre, creo que hay que dejar ciertas cosas fijas cuando tomamos decisiones, incluyendo los servicios y los beneficios. Tenemos que ver y justificar cómo podemos justificar qué tiene que cumplir con nuestras necesidades. El tema de la eficiencia económica, la efectividad que tenemos a nuestro nivel, qué posibilidades tenemos delante nuestro, qué beneficio adicional también puede justificar el costo adicional. Y luego también cómo proyectar la población, porque así tendrá que tener sentido este tema de perspectiva, de sentido, ver este tipo de evaluación y todo lo que viene a ser parte de los objetivos. Es el nivel de la proyección de lo que se puede llegar a tener con la racionalidad de la toma de decisiones, viendo efectivamente dónde ver este objetivo, pero ante todo esto, a menos que hagamos esto, no vamos a tener una política farmacéutica. Me explicaron anteriormente que por parte del secretario el objetivo clave es simplemente entender cuál es la tecnología que es buena, basada en el criterio costo-efectivo, pero también cómo importante es esta decisión, cuáles son las recomendaciones, y también cómo se transfiere esta práctica clínica, esta guía de descripción para poder prescribir ese riesgo. Creo que este es un punto crítico que muchos países deben considerar. Así que este criterio racional es una elección importante, porque lo que no queremos
es dejar a la gente atrás. Y llegados a este punto, lo que hacemos es justificar diferentes juicios de valor en políticas, como por ejemplo cómo conducir lo más importante de lo que sería la política sanitaria, cualquier política sanitaria. En el 2013, la Organización Mundial publicó uno de estos documentos que son sugerencias sobre el uso de la evaluación farmacológica, y es una oportunidad para poder avanzar en las coberturas. Es decir, cómo apoyar a las políticas de seguros. Y es importante ver cómo compartir estos acuerdos de lo que viene a ser un proceso de evaluación, tomando en cuenta todo lo que es la situación. Voy a avanzar ahora con algo importante, que son los acuerdos para compartir riesgo en este tipo de contexto en el cual nos encontramos hoy. Y creo que es muy importante darnos cuenta de la terminología que utilizamos con diferentes nombres. Es como compartir acuerdos, el acceso de los pacientes en el Reino Unido. Todas estas cosas que tienen exactamente algo muy parecido. Así que hay diferentes terminologías, pero prácticamente los mensajes son muy parecidos. Y desde una perspectiva de salud, de cuidado de salud, compartimos riesgo, pero también transferimos bastante de ese riesgo a los proveedores. Y este es un elemento del sistema del cuidado de salud. Así que el objetivo aquí es poder compartir este riesgo financiero. Creo que esta es la perspectiva general. Estamos hablando de incertidumbre, y la incertidumbre está en el contexto de las nuevas tecnologías de manera muy frecuente. Las nuevas tecnologías, de aquí a 50 años, estamos hablando de este tipo de tecnologías. Ha habido una aprobación gracias a este tipo de pruebas, porque hay un desarrollo temprano. Son datos que significa que no pueden tener puntos o evidencias diferentes ante mercados subrogados. Son las cosas que levantan incertidumbres. Son parte de los estudios que obviamente nos hacen pensar en la incertidumbre que seguimos teniendo. Así que de esta manera la mitigación de las preocupaciones, de todo lo que son las sorpresas que son muy frecuentes, diferentes tipos de costos, creo que uno de los objetivos fundamentales de este tipo de acuerdos es poder capacitar y ver, estar presente porque tenemos acceso y tenemos también un costo adicional, pero es parte del impacto. No hace falta decir que cuando hablamos de este acuerdo tenemos aquí algunos puntos importantes a resaltar, y estos significan que estamos hablando de una base financiera o una base basada en resultados. Desde luego que el historial siempre está vigente. Me acuerdo hace tiempo una gran conferencia en Londres que hablaba de este tema a principios de los 90. Hablaba de descuentos, acuerdos por volumen, precios especiales y bueno, algo bastante estándar. Pero 10 años después, de manera subsecuente, tuvimos una investigación que se basó en tipos de desempeños y otras cosas. Así que agrupamos toda esta información con la terminología para poder compartir este riesgo. La idea es poder señalar que muchas de estas cosas han estado presentes durante mucho tiempo. Y hablando de Francia, es un sistema de salud que yo estudié en su momento. Es importante darnos cuenta cuando los seguros de salud hablan las cosas, dialogan con los proveedores en lo que son las empresas de provisión. Estas negociaciones son importantes, son clave. Así que no hay mucho sobre el precio de todo lo que puede llevarse a cabo.
En este tipo de situación el parámetro tiene otro tipo de fijación de precios y la idea es mantenerlo confidencial también. En el 2011 y 2012 hemos estado trabajando mucho con la Comisión de las Naciones Europeas para ver cómo poder llegar al marco que ven ahora en pantalla. Lo ven representado en esta diapositiva y pareciera que hay un resultado de acuerdos financieros, pero quiero llevar su atención hacia lo siguiente. ¿Cuál es la parte vertical? La parte vertical, con este tipo de objetivos, nos habla del monitoreo, de los instrumentos, en otras palabras, de descuentos de volumen, de precios y este tipo de desarrollos. Todo esto es parte del acuerdo de cómo compartir riesgos. Y aquí tenemos el estudio del impacto. Yo creo que el impacto es muy importante. ¿Cuántos pacientes se pueden beneficiar? ¿Cuál es el costo actual? ¿Cómo se puede lograr con este objetivo? ¿Cómo comparamos esto con la situación? ¿Cómo logramos este tipo de ahorros? ¿Cómo, y lo más importante, cuál es el beneficio actual? El monitoreo, aquí es donde muchos sistemas de cuidado de salud han fallado. Es el monitoreo o la implementación de los diferentes tipos de acuerdos, que es algo que van a ver por ejemplo, que podrían arriesgar en Chile para poder establecer este tipo de mecanismos que les hacen monitorear acuerdos implementados. Y ahí vemos este tipo de entrega. En términos de marco conceptual y accesibilidad es clave, así que la idea es reducir la incertidumbre, y aquí lo que les sigo diciendo a los demás es que hay un objetivo para poder compartir el riesgo que no viene del sistema de salud al proveedor, y creo que este es uno de los más importantes, por supuesto, compartiendo riesgos. Este representa un término útil. ¿Por qué? Porque al final del día el sistema de salud acepta nuevas terapias de acción. Y en otros casos también tenemos esta efectividad de costo y también viendo cuál es el desarrollo. Aquí tenemos algunos objetivos con diferentes marcos, pero de nuevo tenemos la imagen general, la imagen de cuáles son las implicaciones de la eficiencia económica. La eficiencia económica y el presupuesto tienen este tipo de efectividad de costo. Y en términos de el marco que tenemos en mente, esto es algo que hemos publicado en el 2015 como parte de, figura en una de mis investigaciones, habla de los acuerdos y recuerdan los objetivos clave que los que toman las decisiones van a recordar. Si vamos de izquierda a derecha, tenemos la dirección opuesta de derecha a izquierda, obviamente. De izquierda a derecha sigue otro camino. Los que toman las decisiones les va a importar sobre el efectivo, el costo efectivo y la capacidad de poder comprar algo. Y si nos vamos directamente a la izquierda, tenemos a alguien que debe tener tipos de efectividades, es decir, cuando se trata de presentar un nuevo fármaco hablamos de eficacia con un punto final de lo que estamos estudiando, y puede que tengamos algo más, algo adicional, o diferentes temperaturas ante diferentes situaciones. Y adicionalmente tenemos que ver este tipo de precisión y de uso. Es importante. Es parte del HDA, que es lo que hemos compartido con los resultados de no importa quién sea que esté interesado, y más o menos
Gran parte de ellos han sido aprobados por grandes entidades gubernamentales para lo que es la recomendación de diferentes tipos de restricciones. Restricciones recomendadas significa todo lo que se hace trabajando en la base de lo que importa, sino también restricciones económicas. Obviamente a veces hay un dominio, cómo compartir el riesgo, etcétera, etcétera. Y tenemos este tipo de uso ante lo que viene a ser el manejo del intento de mitigación y problemas de nuevos fármacos, entre otros, con diferentes acuerdos y con diferentes resultados. Así que este es un marco importante que nos permite ver cuál es el sistema coherente. Los impactos más amplios para poder compartir riesgos. Es algo superfluo quizás. Es importante darse cuenta de lo que sucede en diferentes objetivos, y el tema de aquí es poder ver con qué acceso contamos. El acceso mejorado incluye la satisfacción de la efectividad del costo con lo que viene a ser en esta diapositiva, por ejemplo, donde no leemos este tipo de criterio de lo que viene a ser una disposición, en este caso en inglés. Y también hacemos diferentes umbrales múltiples que son parte de... Bueno, lo que yo estoy haciendo hoy es esperar a que la conversación me lleve a que ustedes me cuenten cuál es el umbral en Chile, la Organización Mundial de la Salud, y cuál es el umbral, pero en el Reino Unido estamos hablando de algo fijo para las tecnologías que no son huérfanas, y ver cuál es este tipo de condición de región de alrededor de $30.000, $40.000 por cuidado de salud. Nuestro objetivo es ver esta efectividad de coste y, en última instancia, en nuestras mentes, poder lidiar con ese costo. En algunos casos tenemos, por ejemplo, resultados que son indirectos, vienen a partir de acuerdos que han sido gestionados en circunstancias donde hay una evidencia prematura, donde no están claros los resultados, algo que llamamos, por ejemplo, los fármacos innovadores. Es uno de los nombres que recibe, y también, por supuesto, estamos pensando seguramente en el gasto y cómo poder mantenerlo al día, cómo podemos seguir teniendo este tipo de control. El tipo de riesgos, diferentes herramientas, compartiendo riesgos en diferentes contextos, satisfaciendo diferentes objetivos de política, como he mencionado anteriormente, es el promedio y el desarrollo, donde podemos ver la efectividad del costo y el valor clínico, que no necesariamente considera lo que tenemos que respetar en este contexto. Y aquí tenemos este volumen que nos protege, un volumen que nos protege en términos de esta base. Así que si tenemos todos estos objetivos, para que sean satisfactorios, quizás una opción importante sería sano tener una combinación de protecciones ante diferentes riesgos. Voy a entrar ahora en algunos ejemplos importantes, lo que es la zona europea, la generación de riesgos en Australia y etcétera, etcétera. Y hay muchos países. Pueden ver aquí diferentes referencias: Inglaterra, Suecia, Italia. Creo que algunos de ustedes habrán tenido este tipo de exposición, y en los objetivos están señalados en lo que son las columnas del medio, ya han visto, para poder recordar esta base legal y, por supuesto, este marco legal
cuando hablamos de la posibilidad de compartir acuerdos. Hay varias señalizaciones, las ven aquí, notas importantes en la parte de la columna. Nos hablan de lo que pasaba hace 20 años con el tema de los seguros, pero que incluso algunas remontan hace más de 30 años. Son la base de la política de los seguros. En Inglaterra hablamos de los acuerdos entre la industria farmacéutica representada por la asociación o por empresas y la salud pública con un acuerdo de 5 años que es repetitivo, llegando hasta lo que es el último acuerdo estableciendo la posibilidad de compartir riesgos, por ejemplo en Países Bajos. En las políticas que existen en Suecia es lo mismo, y parte del ministerio del manejo. Este es parte del establecimiento de lo que es la parte legal con este tipo de posibilidades. Es así, pero no es menos clave ante la transparencia y los cruces de la protección de este tipo de acuerdos y de negociación. Y en términos de implementación, hay puestas ante la variación existente. Es, por ejemplo, parte de lo que es la recomendación a través del seguro con maneras de fabricar productos ya con seguro, que no tienen esta efectividad de costo, así que no ha habido una negligencia, no ha habido un rechazo. Tenemos un tipo de propuesta que es diferente, tenemos una mezcla de todo lo que son las políticas y las prácticas de diferentes configuraciones. Hay muchas oportunidades para no poder diseñar esta política, una política que encaje bien con lo que necesitamos. Voy a saltarme esta parte teniendo en cuenta el tiempo que ya llevo hablando. He mencionado anteriormente que la evidencia internacional cubre que la mayoría de los fármacos de hecho están aceptados con diferentes tipos de restricciones. Lo vemos aquí en la columna. La columna de la izquierda es la aceptación sin ningún tipo de restricción, y esta barra de aquí nos demuestra el rechazo. Las buenas noticias es que el HTA es positivo por este porcentaje de todos los fármacos que han sido aprobados o recomendados para su uso para el sistema de cuidado de salud, encontrando esto en la literatura, pero también unos 60-70% más o menos de todos los fármacos que están siendo aprobados con restricciones. Las restricciones clínicas que tenemos aquí, todos los fármacos que tenemos, es el tipo de criterio de lo que vemos que sucede año por año con este tipo de autorización. Así que esto va a depender de lo rápido que tenemos la gestión de las recomendaciones de coberturas. Tenemos aquí las restricciones de población. Es un tema de prescripción. Bueno, por supuesto que la edad es una restricción. Restricciones económicas. Tenemos otra barra del gráfico. Desde el 2018 en adelante tenemos el año, tenemos 2/3 de 3/4 partes de nuevos fármacos que han sido aprobados con restricciones que son económicas, como por ejemplo compartir riesgos con una proporción más pequeña en fondos especiales, por ejemplo, con un desarrollo de evidencia adicional que es muy importante. Así que sí hay una prevalencia. Algunos de ustedes puede que estén preguntando por el impacto de compartir riesgos. Uno de ellos es la mejora del acceso
En Italia, por ejemplo, tenemos el 20% aproximadamente de la medicina compartida con lo que es el resto. Y en el sur de Corea vemos el porcentaje también marcado en pantalla, casi a veces con un 33% de rechazo. Esto nos lleva de vuelta a la negociación de todo lo que son las oportunidades y la posibilidad en una evidencia comparable, por ejemplo, con Australia. Podría seguir adelante incansablemente, pero eso es parte del impacto del acuerdo. Por supuesto que aquí lo que pasa es lo que sucede después, lo veremos más adelante con la Cámara de Innovación y todo lo que son las autoridades competentes que van a dejar de lado o bien establecido en casos diferentes su esfuerzo. Se espera que en algún punto, llegados a un futuro tan distante, ese marco siga prevaleciendo. Hay evidencia por todas partes del mundo donde hay herramientas sumamente importantes que consideran la toma de decisiones y, por supuesto, mientras el interés va creciendo, podemos identificar la toma de decisiones, diferentes participantes y, por supuesto, gente que avanza porque los individuos funcionan y hay que demostrar que se puede llegar a manejar este tipo de situaciones. Aquí hay parte más, todo lo que es la identificación de un esquema piloto con la oportunidad de poder ver estos retos. Quizás en el caso, en todo lo que son los artefactos ante la política que está instalada, legal, y con parte de datos y sistemas donde, por supuesto que va a ser por el interés del cuidado de salud, y esto es parte de las restricciones legales por el tema de la confidencialidad. Así que esto es algo a revisar porque si no hay que encontrar una manera de poder compartir el acuerdo e invertir en él. He hablado de la toma de decisiones, que es también parte del progreso. Son los programas y son los procesos que seguimos. La idea es poder tener una política para ver qué riesgos estamos compartiendo y para ver efectivamente cuáles son los sistemas a instalar o a manejar. Hemos tenido la suficiente suerte para estar en contacto con el Departamento de Salud y todo lo que es el Departamento Legal del HDA, CENABAST, también el Ministerio de Salud, y tipos de interactuaciones que tenemos con la fabricación para tener diferentes tipos de perspectivos y ver cuál es el marco con el tipo de apoyo. Los temas clave aquí se tratan de compartir acuerdos para poder comprender efectivamente lo que hemos mencionado, cómo avanzamos, donde hay esfuerzos para poder mitigar cualquier cosa y no dejar que las oportunidades pasen. Pero por supuesto también tenemos el tema de la estabilidad, de entender cómo los acuerdos, de cómo compartir los riesgos tienen que ser consentidos y que cambien también la mentalidad. La mentalidad, porque es importante, creo que es súper crítico. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para avanzar?
Voy a ser muy breve aquí. Las instituciones de todo lo que son los compromisos y el respaldo del Ministerio de Salud, siempre importante. La asignación de los roles institucionales para la evaluación, el monitoreo. Lo que he mencionado anteriormente, el monitoreo es un área que a muchos les falta. Así que empezando ahora en estos países, en Chile, podemos aprender de lo que es parte de los ajustes reglamentarios. Es crítico y es importante que funcione con todo lo que es permitir contratos y mecanismos para asegurar la confidencialidad. Creo que esto es algo clave. La capacidad técnica es muy importante sobre la línea de lo que son el SLM, XDA y todo lo que son los diferentes tipos de datos ante la mayoría de lo que ya han hecho, porque la mayoría han podido tomar decisiones basándose en la población. El principio de la confianza en la coordinación. Creo que es muy importante tener este diálogo entre diferentes partes del sistema de salud, discusiones públicas, privadas, diferentes partes regulatorias. Por supuesto, es una manera de trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones con diferentes tipos de terapias y otras cosas. Y en última instancia, no menos importante, parte de la invitación es importante desde luego porque hay diferentes tipos de medicaciones y los aprendizajes también son importantes para poder señalar la regulación de la parte legal en sí. Así que hay muchas cosas que sí que tenemos en el sentido de la hoja de ruta para la implementar con detalle. Y desde nuestro punto de vista, estamos más que felices de trabajar y clarificar cualquier punto o ayudar con la legislación. Por último, y en resumen, generar esquemas o acuerdos para mejorar la accesibilidad creo que es importante desde el punto de vista de los pacientes al menos. Tenemos que comprender las fuentes de incertidumbres y creo que más tarde hoy tenemos un taller para intentar comprender algunos de los problemas núcleo. La experiencia internacional muestra que estos esquemas son críticos para la introducción de nuevas terapias y que hay desafíos que tienen que ser trabajados. Pero dígame una intervención de políticas en cualquier país que no presenta desafíos. Pero con colaboración se puede trabajar. Es importante reconocer la palanca que tienen los diferentes interesados y creo que la interacción confirma la importancia de acordar los riesgos. Si no todos ustedes, al menos hay uno, tienen un acuerdo de compartir el riesgo que está en operación hoy. Y finalmente, hay que mover del análisis y la discusión y tenemos que continuar discutiendo y pensar sobre los siguientes pasos que probablemente involucren iniciativas piloto. Estos son los pensamientos breves que quería compartir con ustedes y la base de la evidencia internacional y el trabajo haciendo con el Ministerio de Salud y otros interesados. Espero que lo hayan encontrado interesante y estoy feliz de discutir esto más adelante y generemos una discusión y ojalá llevar esta conversación. Thank you very much, Professor,
for the insightful presentation. Your international experience is very valuable for us, and we truly appreciate your contribution. A continuación, invitamos al señor Alain Palacios, economista del Departamento de Coordinación de Garantías y Prestaciones de Salud de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, quien compartirá los avances y desafíos que ha enfrentado Chile en la implementación de acuerdos de riesgo compartido dentro del sistema público de salud. Bienvenido, Alain. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al Ministerio de Salud y a las autoridades que están presentes. Esta iniciativa es muy interesante, ¿cierto?, de poder reunirnos tanto la industria farmacéutica como el Ministerio de Salud, ¿cierto?, en esta instancia, esta cooperación, ¿cierto?, pública-privada, muy interesante. Y también tener el apoyo, ¿cierto?, es de la London School of Economics, el profesor Panos Canaos, que está haciendo esta investigación, ¿cierto?, junto a Danitza, que va a ser muy interesante para el Ministerio conocer, bueno, que ya vimos un poco el análisis que nos presenta, va a ser muy interesante conocerlo en profundidad. Yo principalmente quiero presentarles, no voy a detenerme en el tema conceptual porque el profesor Panos ya lo abordó muy elocuentemente, entonces, pero solo quiero partir con una lámina que tiene que ver con, claro, los conceptos claves que estamos enfrentando, que tienen que ver con el riesgo y la incertidumbre, ¿cierto? Desde el sector público de salud, desde el Estado, nos enfrentamos a la incertidumbre, ¿cierto?, de cuál es el resultado en salud que vamos a tener, cuál va a ser el valor en salud que queremos obtener, porque nuestro objetivo principal es la salud de la población. Mejorar la cobertura, acceder a mejores medicamentos y que esos medicamentos funcionen. Entonces, cuando nos enfrentamos a alta innovación, a estudios pivotales, ¿cierto?, el riesgo de que eso funcione, o sea, la incertidumbre de que eso funcione, puede ser alta. Entonces ahí lo vinculamos con el riesgo financiero para el Estado, ¿cierto?, de cuánto vamos a poder financiar, si eso va a funcionar o no. Entonces ahí viene la cooperación, ¿cierto?, entre el proveedor y el comprador. Entonces, eso hemos tratado de trabajar desde, por lo menos de 2023, que empezamos en el Ministerio de Salud a abordar este tema de los acuerdos de riesgo compartido o los acuerdos de entrada administrada también, que tiene varios nombres, como lo dice el profesor Canaos. Y en ese sentido, bueno, hemos estado trabajando, tuvimos la oportunidad de tener un informe del Banco Mundial que nos sirvió como de base para la resolución, ¿cierto?, que ya se mencionó, que ustedes me imagino que ya conocen, respecto de los lineamientos técnicos del acuerdo de riesgo compartido. Eso fue muy importante. También tuvimos apoyo del profesor Manuel Espinosa, de Trinidad Covarrubias, que también nos aportaron con un taller, ¿cierto?, que nos ayudó a aterrizar este tema. Algunos de ustedes participaron de ese taller, por lo menos del sector salud. También tuvimos un viaje a Argentina para conocer la experiencia argentina respecto de Solgesma, ¿cierto?, de cómo lo estaban abordando, cómo hicieron ese acuerdo de riesgo compartido. Entonces hemos tenido alguna experiencia en eso y eso, bueno, decanta ahora en la resolución que les voy a presentar, porque en general este es como el comienzo, o sea, este es el principio de la historia, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora y solo quería detenerme en esta resolución porque es un hito, ¿cierto?, que el 9 de abril de 2025 fue visada esta resolución por la Ministra de Salud, ya donde principalmente entrega los lineamientos técnicos, ¿cierto?, para la implementación y estrategias de acuerdo de riesgo compartido, que es el puntapié inicial, ¿cierto?, para, en el fondo, poder avanzar hacia una política de acuerdo de riesgo compartido. Ya esto es como el inicio. ¿Ya? Y esos lineamientos técnicos para la implementación de esta estrategia es lo que les voy a tratar de entrar un poco en detalle respecto de lo que hemos estado trabajando. Me voy a saltar la parte, nosotros en la resolución incluimos algunos conceptos técnicos de cuáles son los acuerdos de riesgo compartido, cuáles son los que estamos abordando.
pero no voy a mencionar esa parte y solo voy a avanzar con lo que son los requisitos que nosotros identificamos para implementar un acuerdo de riesgo compartido, que son principalmente 3, que obviamente pueden ser muy básicos, pero que son importantes para la definición. Primero es la incertidumbre de la tecnología. Tiene que haber un grado de incertidumbre tanto de la efectividad o la eficacia que pueda tener la tecnología y también, o puede también ser una incertidumbre respecto de la demanda. Como mencionaba en la presentación anterior, principalmente tenemos grupos de enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, entonces son pequeños grupos de pacientes que puede haber mucha incertidumbre respecto de cuántas pacientes son los elegibles para la tecnología, o en cánceres también, cuando encontramos subgrupos, también nos pasa lo mismo. Entonces, ahí hay una incertidumbre respecto de cuál va a ser el impacto que va a tener para el sistema de salud, ¿cierto?, el financiar esa tecnología. Obviamente tiene que haber un interés del proveedor de la tecnología. Si el proveedor de la tecnología no quiere un acuerdo de riesgo compartido, entonces esto es un contrato entre dos partes, dos que tienen que estar de acuerdo, eso también es obvio. Y el tercero, que también es no menos importante, es la disponibilidad de financiamiento adicional. Los mecanismos de acuerdo de riesgo compartido no son un sistema de financiamiento en sí, no existe una línea de financiamiento de acuerdo de riesgo compartido como el Fondo Ricardo Soto, o que bueno, el símil más parecido, no existe eso. Por lo tanto, cada vez que uno quiera abordar un acuerdo de riesgo compartido, ya sea por una tecnología de alto costo, de alta innovación, requiere un financiamiento adicional, o sea, requiere conseguir los recursos para poder financiar esa tecnología. Respecto de la estrategia de compra estratégica, si lo queremos llamar así, hay 4 pilares que sustentan este enfoque, esta estrategia, que fueron los que nos presentó el Banco Mundial, ¿cierto?, en su informe, que están descritos como un pilar legal, un pilar institucional, un pilar de procesos y un pilar técnico. Esos son los 4 pilares que están descritos en la resolución. En respecto al pilar regulatorio legal, claro, aborda los aspectos normativos y la viabilidad para la implementación de un acuerdo de riesgo compartido, ¿ya? En este sentido, hay varias, dentro de las normativas que tenemos disponibles, bueno, tenemos la licitación pública, ¿cierto?, un trato directo, y tenemos 2 cosas que son interesantes de mencionar, que es un procedimiento especial de contratación, que está dentro de la modificación de la ley de compras, que empezó su vigencia el año pasado, en diciembre, y por lo tanto incluye un capítulo de contrataciones especiales que podría incorporar mayor flexibilidad a los contratos, a las compras, ¿cierto?, asociadas a distintas áreas, industrias del sector del Estado en general, como, no sé, obras públicas, comercio, y también podría ser salud. Entonces ahí también hay un espacio para poder incorporar algunas mejoras respecto del acuerdo de riesgo compartido, y también se puede optar a modificaciones de ley específicas, o sea, en términos de estatus de ley, también hay algunas leyes, por ejemplo, el Ricardo Soto, que ya menciona los acuerdos de riesgo compartido en el ámbito de la evaluación, pero también podría incluir algo más específico que también nos diera mayor flexibilidad respecto de lo que los acuerdos proponen. Respecto del pilar institucional y organizacional, bueno, este pilar aborda la estructura interna que está involucrada en cada proceso, ¿ya?, con el fin de llegar a cabo la implementación de la política. Ahí reconocemos principalmente 3 grupos de trabajo importantes, que un poco los mencionó Mariela al principio, que es esta Comisión Nacional de Compra Estratégica de Tecnología en Salud, un grupo de trabajo del sector salud, ¿cierto?, que va a incluir a las principales instituciones involucradas, de ARC, y un equipo de diálogo con proveedores, que es el equipo más específico, que claro, va a tener este diálogo con la industria farmacéutica o de tecnología en salud en general, para ampliarlo un poco más también, respecto de cuáles son los acuerdos que se van a ir generando. Entonces va a tener estas 3 líneas, y todo esto va a estar coordinado por una Secretaría Técnica de ARC, un poco parecido a lo que es cómo funciona el GES, ¿cierto?, que también tiene una Secretaría Técnica GES para coordinar todas las decisiones y las reuniones. Respecto del pilar de procesos, brevemente se refiere a la gestión integral de los acuerdos, del ciclo del acuerdo de riesgo compartido. Lo puse en 3 ámbitos bastante generales. Obviamente esto hay que desarrollarlo con mucho más. Por un lado está la recepción y la priorización de la oferta. O sea, ustedes saben, nosotros hemos recibido
bastantes ofertas de acuerdo de riesgo compartido. Entonces, eso requiere, ¿cierto?, una priorización desde el sector salud, desde la autoridad, de cuáles son los lineamientos, ¿cierto?, que son los primordiales, dependiendo, ¿cierto?, del contexto político nacional, ¿cierto?, por el cual se quiera avanzar. Después tenemos un ámbito de evaluación, diálogo y financiamiento. Claro, hay un proceso de evaluación de esos acuerdos. Obviamente hay un diálogo que se produce, que lo estamos teniendo a través de los lobbies, ¿cierto? Y por último, buscar fuentes de financiamiento. O sea, también está incluido en eso buscar financiamiento adicional para poder avanzar hacia esos acuerdos. Y finalmente, que sería ya como el paso final, desde cuando se logra este acuerdo, la adquisición, la entrega y el seguimiento, y dependiendo si es un acuerdo, claro, financiero o un acuerdo por resultados, ahí va a tener una diferencia importante. En relación al pilar técnico, el pilar técnico aborda los aspectos, claro, de la evaluación de las tecnologías sanitarias, identificando el riesgo financiero, el riesgo económico o de generación de valor, y el primero hace referencia al gasto adicional que se tiene para incurrir en la cobertura, y el segundo sobre el valor en salud que podría no producirse por la incertidumbre del medicamento. Entonces, en este ámbito que está muy involucrado lo que es el departamento de TESA, de evaluación de tecnología sanitaria, se ha diseñado un esquema que son los informes breves de TESA, que incorporan una estructura, ¿cierto?, que tiene que ver con la revisión de la evidencia, con la estimación de la demanda, con el impacto presupuestario, con el análisis del propio acuerdo de riesgo compartido y la factibilidad de implementación en la red asistencial. Entonces, eso es lo que se está analizando y lo que se va a intentar analizar cada vez que se tenga un acuerdo que esté priorizado, ¿cierto? Y con eso, para tener los elementos para que la autoridad, ¿cierto?, pueda ir tomando las decisiones que correspondan. Eso fue brevemente la presentación en términos generales. Yo les di algunos elementos adicionales a los que están en la resolución. Y aquí algunos desafíos que creemos que son importantes para la implementación en el corto plazo. O sea, algunos de ellos los mencionó el profesor Canaos, ¿cierto? Los abordamos aquí brevemente. Son 3. No me voy a extender mucho. Uno tiene que ver con avanzar en la formalización del pilar institucional, ¿cierto?, de esta fragmentación que habla el profesor, por medio de una resolución que define el quehacer y funciones que deben llevar a cabo la comisión, el grupo de trabajo y el equipo de diálogo con proveedores. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es también sacar una resolución que dé cuenta de cuáles son las funciones, de cómo se constituyen estos grupos de trabajo y, obviamente, lo que viene después de eso, con la formalización de cada uno de esos grupos y cómo se vaya a llevar a cabo la toma de decisiones. En segundo lugar, un desafío importante también es implementar una plataforma informática que permita dar seguimiento a los pacientes bajo modalidad ARC, ¿cierto? También para el registro de los hitos clínicos, la evaluación y el monitoreo de los acuerdos. Eso también es un desafío que tenemos, que este año lo vamos a implementar. Entonces, eso también lo tenemos en vista, que es algo importante, sobre todo cuando estamos pensando en un acuerdo de riesgo compartidos por resultados en salud. Es fundamental tener una plataforma que nos permita tener ese registro, dar el seguimiento y ir observando cómo es la evolución de los pacientes para, obviamente, los hitos del acuerdo. Y finalmente, es identificar y evaluar las opciones legales para una mayor flexibilidad en los procesos de adquisición de tecnología en salud, dada por las condiciones de los acuerdos, que permitan implementar procesos innovadores de compra. O sea, esto está asociado a lo que les mencionaba, el pilar legal, que tiene que ver con cómo abordar, ¿cierto?, las condiciones que presentan muchas veces los acuerdos de riesgo compartido asociados a descuentos por volumen o free goods, por ejemplo, u otros ámbitos que sean interesantes, dado que nuestra ley de compra, ¿cierto?, es bastante estricta en estos ámbitos. Entonces ahí hay un desafío, ¿cierto?, de cómo mejorar ese aspecto. Y finalmente, ya estoy llegando al final de mi presentación, bastante sucinta, algunas reflexiones que quería compartir con ustedes, que me parecen muy interesantes dado el público que tenemos hoy. En primer lugar, me parece súper interesante que los acuerdos deben promover el concepto de ganar-ganar. O sea, bueno, ustedes saben, ¿cierto?, la escuela de Harvard, que hizo su investigación, ¿cierto?, respecto de cuáles eran los casos más exitosos de acuerdos, de negociaciones, y no eran los que eran más agresivos.
porque eso se caía en el tiempo. Y se dio cuenta que en el largo plazo, que ahí se liga con el segundo concepto, es cuando ambas partes son las que ganan. Ambas partes sienten que están ganando en el acuerdo que están llevando a cabo. Se corre la línea de ambos lados. Y eso es fundamental para una relación de largo plazo. O sea, y es la que vamos a tener, o sea, obviamente. Vamos a tener una relación de largo plazo en términos de compra y adquisición de tecnología sanitaria. Entonces, en ese sentido, me parece súper importante ponerlo en la mesa, en el fondo, porque es algo que vamos a tener que saber llevar adelante. Que estos acuerdos sean, ¿cierto?, un ganar-ganar para ambas partes, dada la relación de largo plazo que vamos a tener. Otro tema interesante tiene que ver con los precios, ¿cierto? Y no cualquier precio, porque tienen que ser precios asequibles, o sea, que podamos adquirir en base, ¿cierto?, a nuestra realidad. Somos un país pequeño, nuestro PIB per cápita es de $15.000, ¿cierto? Nuestro umbral de costo-efectividad es de un PIB per cápita, bueno, podría ser hasta 3, está hablando de ¿cuánto? 45 millones de pesos anuales. Entonces, esa es nuestra realidad. Y nuestro sector salud, obviamente, si siempre está con temas de déficit presupuestario, entonces es importante que los precios que uno puede enfrentar, sobre todo con alta innovación, alta tecnología y por lo tanto alto costo o precio, sean más asequibles de acuerdo a la realidad que nosotros enfrentamos como país. Y esto obviamente está ligado a que esa realidad tenga una sostenibilidad financiera para el presupuesto de salud. O sea, el presupuesto de salud siempre es creciente. O sea, no existe país que no tenga un crecimiento sostenido en el tiempo del gasto en salud. Y cuando nos enfrentamos ciertos medicamentos de alto costo, esto también se complejiza. Entonces, por lo tanto, también es un tema que hay que tener en cuenta en los ámbitos de la negociación. Y finalmente, mencionar que obviamente nosotros queremos mejorar la cobertura de medicamentos y sobre todo con aquellos que sean de mayor valor en salud. O sea, apuntamos a eso, apuntamos que los medicamentos que se incorporen, la tecnología que se incorpore al sistema de salud, aporte un mayor valor en salud. Entonces, eso va a ser muy fundamental en los acuerdos que podamos sostener. Y finalmente, solo terminar con esta frase que tiene que ver que para seguir avanzando en la implementación de acuerdos de riesgo compartido en Chile, seguir avanzando en la implementación de acuerdos de riesgo compartido en Chile para el acceso de la población a medicamentos de alta innovación y alto valor en salud con responsabilidad fiscal. Eso es nuestro objetivo. Así que, muchas gracias. Alain, muchas gracias por esta presentación, que nos permite entender con mayor claridad el camino recorrido por nuestro país en esta materia, así como los desafíos institucionales que aún debemos abordar para consolidar este tipo de acuerdos en el sistema de salud. A continuación, damos paso al panel Acuerdos de Riesgo Compartido, cómo avanzar hacia una política sostenible. Un espacio diseñado para reflexionar sobre los aprendizajes y desafíos que enfrenta nuestro país en la implementación de este tipo de mecanismos en el sistema de salud. Junto a un destacado grupo de expertos, exploraremos cómo los acuerdos de riesgo compartido pueden contribuir a una política de acceso más eficiente y sostenible, y cuáles son las condiciones institucionales, regulatorias y técnicas necesarias para que esta herramienta se consolide como parte de una estrategia nacional de salud basada en evidencia, transparencia y colaboración público-privada. En esta conversación también abordaremos los criterios de evaluación, el rol de las entidades públicas y las experiencias comparadas con miras a construir una hoja de ruta que permita avanzar de manera responsable y efectiva en la adopción de este mecanismo. Para iniciar la conversación, me gustaría invitar a pasar adelante y por favor les pido que en la medida que los vaya nombrando puedan pasar al escenario. Al profesor Panos Canavos, subdirector de LSE Health y jefe de Medical Technology Research Group de la London School of Economics, quien moderará este panel. También a Héctor Hernández, jefe de Unidad de Inteligencia de Negocios de Senavast, quien el día de hoy reemplazará al director Jaime Espina, que por razones de fuerza mayor no pudo estar presente el día de hoy, pero sí mandó sus saludos a todos acá. También le damos la bienvenida a Yasmina Viera, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud.
A Constanza Salas, jefa del Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud Basada en Evidencia del Ministerio de Salud. Y por último, pero no menos importante, Francisca Rodríguez, gerenta de Innovación y Salud de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Bueno, el panel será en 2 rondas de preguntas. Una pregunta a cada uno. Hasta las 11:15, me informan por interno. Let's see. Muchas gracias, pana. As you can all see, I'm reasonably well Como todos wired pueden up. ver, estoy bastante cableado. So I have the double honor of not only saying a few words, which I did earlier on, but also También voy a moderar moderating a panel. este panel. So it's a tough one, this one, isn't it? Thank goodness I had something in writing so that I can actually ask Qué bueno que the, tengo algo the escrito panelists, para all of preguntarle whom al I help panel. very much. And I think Creo I can que see one of my former puedo students ver a here, uno de mis right? estudiantes de antes, it's ¿cierto? great to, Así que es genial to reestablish the link. restablecer ese vínculo. So, it is a great opportunity to have all of you here. Es un honor today. tenerlos a todos I aquí just wanted to hoy. start Me off, gustaría comenzar with Yasmina. And maybe you can enlighten us on, don- on a couple of Yasmina, things. ¿nos podrías quizás ayudar con un par de cosas? The readings that I've done, Con las lecturas que he realizado y también habiendo hablado con friends and colleagues over the amigos y past day or colegas so, en el último día, I would like to me understand gustaría better comprender mejor the specific steps that the los pasos ministry específicos is, que el taking, ministerio está tomando to lay the groundwork for the implementation para of poner which las bases de la implementación de los acuerdos de riesgo compartido. Y también también hablé de esta comisión nacional, si no me equivoco, sobre el procuramiento estratégico de tecnologías. ¿Cuáles son los pasos que se han tomado y cómo van a ser implementados? Hay muchas preguntas, sí, pero espero que tomemos provecho de que estén ustedes aquí y tenemos este tiempo de discusión. Gracias, buen día a todos. Agradezco la invitación y las preguntas. Espero estar a la altura de tantas preguntas. A ver, en cuanto a los pasos, yo diría que lo primero que ha hecho el ministerio, bueno, es atreverse, ¿no? O sea, suena bastante obvio, pero no siempre es lo más fácil. Salir un poco de la idea de que siempre se ha hecho así. Y en cuanto a lo concreto, primero, bueno, partió como en un grupo chiquitito y lo primero que hicieron fue estudiar. Modelos comparados, cómo se hacía en otros países, cuál era nuestro marco jurídico y ver si es que era compatible o no con acuerdos de riesgo compartido, cuáles podían ser las falencias. Y luego vino algo, no lo voy a decir en orden cronológico, pero que es lo más importante en verdad, que es el principio de escrituración. Con esto me refiero a dejarlo por escrito, ¿no? Muy importante para la administración del Estado y yo diría que para el derecho en general, ¿ya? Y con esto me refiero a los lineamientos que fueron aprobados recientemente, la resolución 410, que me imagino que ya la conocen, y esto fija en el fondo, es un hito porque la idea es que trascienda cambios de autoridades, cambios de gobierno, fija un mapa que yo diría que está fijado a corto y mediano plazo, y fijo, bueno, unas comisiones y fijo también unos pilares, ¿cierto? Y también dentro de esto de la escrituración considero, bueno, el primer acuerdo de riesgo compartido que tenemos celebrado, que, bueno, fue un desafío también, y para lograr esto, para lograr tanto el contrato como también los lineamientos, previamente se ha tenido reuniones y conversaciones con actores clave, porque podía ser que nos pareciera a todos nosotros, probablemente a todos los que estamos acá, una súper buena idea,
pero podíamos después, como en el fondo, chocar con alguna otra institución. Y en estos actores claves consideramos, bueno, en primer lugar, la DIPRES, y también la Contraloría General de la República, que es el órgano que en Chile revisa la legalidad de los actos. En este mismo sentido, pero quizás en menor orden de importancia, también consideramos el Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica y el Consejo para la Transparencia, sin perjuicio de otros sectores y, por supuesto, los otros órganos autónomos del sector salud, que ya son parte, en verdad, del grupo chico para estos efectos. Eso yo diría que en cuanto a los pasos, bueno, y es importante también acá hablar como del primer contrato, porque en la administración en general uno busca el precedente, ¿cierto? Entonces, como para después hacer alguna cosa, siempre trata de buscar si ya se hizo algo parecido, y eso da como una bendición de que se puede. Entonces, los que asumimos como el riesgo del primer contrato, en el fondo igual ya fijamos una línea para lo que viene. Bueno, respecto de estos pasos concretos, y ahí hablaste también de las comisiones, efectivamente en los lineamientos vienen 3 grupos de trabajo, ¿ya? Respecto a estos grupos de trabajo, si bien están mencionados en los lineamientos, la resolución propiamente que lo formaliza no ha sido firmada, no es pública, y por eso voy a ser bien cauta en lo que voy a decir. La autoridad siempre tiene la facultad de asesorarse con quien estime conveniente, ¿ya? Y en general se asesora en 3 niveles. Uno con los mismos funcionarios del Ministerio de Salud, otros con funcionarios del sector salud, y que con eso incorporamos a los órganos autónomos y a la red asistencial, y a expertos externos. Yo diría que los grupos que vienen mencionados están más bien en el nivel de funcionarios internos del Ministerio de Salud y funcionarios del sector salud, por lo pronto. Respecto al de la Comisión Estratégica de Compras, diría que es el de, como su nombre lo dice, decisiones estratégicas. O sea, enfocarse en qué se va a priorizar para, en el fondo, ir explorando acuerdos de riesgo compartido y ver cómo están funcionando los que pudieran estar en curso. Y luego está una más operativa, y otra diría que es más como académica o de estudio, que es bueno, el grupo de riesgos compartidos, que ya es el grupo técnico más duro, que va a estar encargado de, en el fondo, ir estudiando qué hacer, cuáles son opciones, qué nos falta. Y el equipo de diálogo con proveedores es más ejecutivo, como lo dice su nombre, se encarga de ser como la cara visible a proveedores. Diría que es la etapa como de diálogo temprano que se suele como distinguir como académicamente en los acuerdos de riesgo compartido, y se fija, en el fondo, va a estar ahí en directa conversación con proveedores en base a las líneas estratégicas que haya fijado la comisión. La comisión estratégica, en verdad, es la más chica y está pensada para la autoridad, ¿cierto? O sea, sin perjuicio que la autoridad siempre puede, en el fondo, si es que no participa personalmente, puede modificar, son todas propuestas, entonces puede modificar las sugerencias que les haga la comisión estratégica. Y respecto, bueno, de lo que viene, yo creo que adelantaste bastante, ¿no? Bueno, lo que viene está en los lineamientos, ¿cierto? Ahí vienen 4 pilares, y no sé, si querés hablamos de lo que nos falta en el fondo. Are there specific timelines? No diría que hay, o sea, tenemos ideas, ¿cierto?, que no son dignas de ser compartidas en este espacio. Pero evidentemente, por lo menos este grupo tiene un límite que llega hasta el cambio de gobierno, ¿no? Okay. Very good. Thank you. Muchas gracias. Let me move on. Thank you very much. Very Vamos a seguir comprehensive. avanzando. Muchas gracias. Muy comprensiva tu respuesta y mejora mi comprensión de los acuerdos. Avancemos a Constanza ahora. Constanza, es común que la mayoría de las nuevas tecnologías en el mercado
tienen incertidumbres económicas o clínicas. Y desde el punto de vista, me gustaría saber cómo manejan la incertidumbre en su línea de trabajo. Y si creen que es adecuado modificar, cambiar, enmendar el marco teórico y la metodología para lidiar con estas incertidumbres. Y mientras hablamos de incertidumbres nos referimos a estas alrededor de desempeño clínico, endpoints, resultados, diseño de estudios, preocupaciones, hablando de lo clínico y considerando que la mayoría de las tecnologías que vienen tienen estas incertidumbres. Así que, ¿cómo lidian con esto? Creo que esa es la pregunta más amplia desde el punto de vista. Bueno, primero que todo darle las gracias por este espacio y también la bienvenida a los representantes de las autoridades y también al profesor, que también fue mi profesor en algún momento. Bueno, desde ETESA nosotros tenemos 3 unidades, ¿cierto? Ya la mayoría sabe, la unidad de evidencia clínica, la unidad de evaluaciones económicas y la unidad de políticas informadas por la evidencia. Y aquí en ARC las unidades que más trabajan para este grupo son las unidades de evidencia clínica y evaluaciones económicas. Por lo mismo que menciona el profesor, ¿cierto? Hay incertidumbre en temas relacionados con incertidumbre clínica, incertidumbre económica. Entonces, cada unidad se dedica a ver esas diferentes incertidumbres, ¿ya? Y sabemos que representa un desafío creciente, sabemos que probablemente en un futuro parte de los funcionarios de esas unidades van a tener que dedicar más tiempo a visualizar y analizar los datos que nos van a enviar desde los proveedores, ¿ya? Y aquí yo creo que los ARC son una herramienta clave para facilitar el acceso, pero también tomando el resguardo de la sostenibilidad y la equidad dentro del sistema, ¿cierto? O sea que no por tener incertidumbre vamos a tener en peligro la sostenibilidad y la equidad del sistema. Entonces yo creo que es un punto bien importante. Claro que en nuestra metodología, nosotros, bueno, ustedes sí pueden revisar nuestra página web, ya, etesa-sbe.minsal.cl, ¿ya? Ahí están todas nuestras guías y manuales metodológicos publicados. Y claro que tenemos que adaptarnos a lo que se viene, ¿cierto? El ARC o los ARC representan una fuerte incertidumbre importante, por lo tanto esa metodología tiene que ir evolucionando, ¿ya? Y yo les puedo dar 3 ejemplos en los cuales nosotros queremos enfocarnos, ¿ya? Hay uno en específico que es lo que estamos evaluando actualmente o lo que hacemos más comúnmente, ¿cierto? Que el primero es el análisis de escenario. Entonces, la idea es que con este reporte breve que mencionó Alain en su presentación, el reporte breve de ETESA, nosotros visualizamos la demanda y también visualizamos un impacto presupuestario. Y la idea es que pueda la industria, los proveedores puedan darnos esa información de antemano, ¿cierto? O sea, tener la efectividad, tener sus desenlaces bien descritos con una metodología robusta, más también cómo calcularon la demanda que probablemente va a tener el sistema y también cómo calcularon cuáles fueron los pasos que hicieron para calcular el impacto presupuestario que nos podrían mostrar, ¿ya? Y aquí recomendar también que usen los análisis de escenario, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo nosotros in-house, modelen los diferentes escenarios con diferentes precios, ¿cierto? O sea, si yo ofrezco un precio tanto, un precio alto, precio medio, precio bajo, con diferente cap de pacientes, ese es un ejemplo solamente, pueden haber muchos más, y aquí el doctor Canaos también los mencionó, los diferentes ARC.
¿ya? Pero es importante que nos den esa información para nosotros poder hacer el análisis de escenario y disminuir también o valorar explícitamente la incertidumbre más que disminuir la incertidumbre. Otro ejemplo podría ser el análisis de valor esperado por la información, ¿cierto? Eso busca mostrar si el valor de la información adicional, por ejemplo, hacer un estudio de seguimiento justifica condicionar o demorar la cobertura, ¿cierto? La cobertura de un medicamento. Y otro podría ser, y aquí voy a conectar quizás con otras presentaciones, el tema del seguimiento a los pacientes, ¿ya? Muchas veces los proveedores tienen cómo hacerle el seguimiento a los pacientes por un tercero, obviamente con protección de datos, y aquí es importante ir actualizando los datos, ¿cierto? Y nosotros como ministerio queremos implementar en algún momento este sistema ya de tracking de pacientes, cómo hacerles el seguimiento a los resultados, ¿cierto? O sea, ver qué outcome es mejor, cómo le está yendo al paciente una vez que se adoptó esa terapia debajo de una RC, y eso va a ir, esa evidencia, la real world data que nos va a dar el seguimiento a los pacientes, es importante porque esos datos probablemente van a ser recolectados y analizados y modificar, y eso permite modificar el ARC, ¿ya? Si da malos outcomes a algo que se pensó que podría dar buenos outcomes, podría eventualmente no seguir en cobertura. Pero al contrario, si es que da buenos outcomes, entonces la cobertura seguiría. Entonces, eso es lo entretenido, eso es lo flexible que nos da también los acuerdos de riesgo compartido. Así que yo creo que para hacer estos ejemplos que yo di, creo que no solamente tiene que nacer desde el departamento de TESA, que es lo que actualmente se está haciendo, pero es algo intersectorial, ¿cierto? O sea, no solamente con el departamento de nosotros, sino que también nos hemos podido coordinar TESA con otros departamentos, con el departamento de garantías, con la división jurídica. O sea, nosotros pertenecemos también a la DIPLAS, a la división de planificación sanitaria. Entonces, hay varios actores dentro, tanto interministerial, pero también tenemos que ser capaces de estar o poder conectar con otros departamentos o otras entidades, como por ejemplo Senabas, ¿cierto? Que aquí Héctor está representando a esa entidad, Chile Compra, el ISP, o sea, hay varias entidades que están dentro que probablemente van a estar dentro del grupo de trabajo. Así que mucho que hacer, pero ahí estamos, y desde TESA para responder y finalizar la pregunta, la respuesta a la pregunta es que obviamente la metodología tiene que ir modificándose y cambiando y evolucionando según las necesidades. According to the needs. Muchas gracias. Mencionaste trabajando con otras partes interesadas, y desde la experiencia esto suele ser un desafío, la conectividad y etcétera. ¿Tienen un plan B? ¿Cuál es el plan A y cuál es el plan B? ¿La predicción de que la conectividad va a funcionar bien o es algo que tienen que analizar en su línea de trabajo? A ver, desde el punto de vista de TESA, yo creo que es importante tener una conectividad con los demás actores. Yo creo que va a funcionar bien. ¿Y por qué? Porque hemos tenido desde ya identificado y estudiado muy bien esto. O sea, como decía Yasmina, el tema de los acuerdos de riesgo compartido no ha sido de un día para otro, no ha sido algo muy, digamos, desde ayer, sino que ha sido de bastantes años. Hay algunas fechas diferentes, pero es un trabajo, digamos, que se tiene que comunicar desde el inicio, desde hace bastante tiempo se ha ido dando conversaciones, diferentes reuniones, así que yo creo que va a tener éxito. O sea, yo no le veo, o sea, ese es el plan A, y yo creo que plan B también es tener éxito. No, no creo que haya otra salida. Successful. Muchas gracias, Constanza. Voy a hablar con Francisca ahora. Desde el punto de vista de la industria, me gustaría destacar las barreras, pero también los incentivos que tiene la industria involucrados aquí en estos ARC. Y si desde tu perspectiva podrías hablarnos de las condiciones del éxito
Y el éxito significa el éxito, el financiamiento, pero también la sustentabilidad en el contexto local. ¿Y qué es lo que el sistema le ofrece a los pacientes? Gracias, Panos. Gracias a todos los que están hoy día acá, a pesar de la lluvia. Una gran audiencia. Decía yo que siempre me ocurre que cada seminario que hago llueve. Así que, claro, así que si hay sequía, ustedes me llaman, nada más. We should pray to the God of rain. Deberíamos rezarle al Dios de la lluvia cada vez que tengamos un seminario para tener buena participación, pero sí, estoy de acuerdo contigo, fue un excelente público. Y bueno, primero quiero recalcar cuando daba las palabras de bienvenida a la subsecretaria, la verdad es que recordaba mis primeros momentos. Yo creo que cuando uno habla de incentivos, justamente ver cómo estamos avanzando como país es un incentivo a seguir. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud, ya se nota cómo van pasando los años, hace varios tiempo atrás, hace harto tiempo atrás, y recuerdo cuando llegué en ese minuto, tenía que hacer las guías clínicas y lo que ocurría era que prácticamente los médicos dictaban lo que había que hacer en una guía clínica. Y dije, o sea, no puede ser mi trabajo, ¿no? Y lo que ocurrió es que llegó la metodología GRADE, metodología que a algunos les puede gustar más, otros menos, ¿no? Pero justamente esto lo que mostraba es que íbamos avanzando en procesos, en transparencia, en metodología, en pensar hacer las cosas de diferentes formas, que permitiera responder o que permitiera, en el fondo, claro, dar respuesta a los actores externos del porqué de las cosas. Y eso ocurrió ya hace 15 años atrás. Después se avanzó el 2015 con la ley Ricarte Soto en hacer un departamento, ¿no?, que cada vez se fue haciendo más grande, más relevante para la evaluación de tecnología sanitaria. Y hoy día, después de varios años que hemos venido hablando de este tema, vemos un mayor avance y un gran compromiso del Ministerio de Salud para avanzar en los acuerdos de riesgo compartido. Yo creo que ese, para mí, personalmente, pero creo que también muchos de ustedes probablemente lo van a sentir, es el principal incentivo. Avanzamos como país y hoy día estamos materializando cosas importantes. Por ejemplo, justamente el trabajo que mencionaba Yasmina, que se realizó con apoyo del Banco Mundial, para definir cuáles eran las principales barreras y también las posibilidades que teníamos como país para avanzar en este tema. Eso fue hace 2 años, poco tiempo. Luego, el primer acuerdo de riesgo compartido el año pasado. Hoy día, el compromiso de la ministra en el Congreso para aumentar el número de acuerdos de riesgo compartido. También estos lineamientos. Y creo que cuando leí los lineamientos fue una grata sorpresa ver que justamente existía algo que me parece que es quizás hasta el día de hoy es una barrera, pero que justamente se proponga un equipo de diálogo, un espacio de diálogo con proveedores, es fundamental cuando hablamos de las tecnologías que hoy día se están desarrollando. Sí, quizás incorporar, no quiero hablar de barreras, porque creo que esas barreras se han ido trabajando y se han ido sorteando en el tiempo, pero sí me parece importante que justamente hoy en día el diálogo entre la industria farmacéutica y los equipos encargados, ¿no es cierto?, de la negociación, de la negociación de las compras de tecnología, es fundamental. Y desde ahí, primero también, y creo que es un gran incentivo tenerlos hoy día acá, poder haber tenido la oportunidad de tener diferentes reuniones con PANOS y con los equipos del ministerio, poder hacer un taller y pronto, después de esto, ¿no es cierto?, un taller que va a realizar PANOS con el equipo del ministerio que está trabajando en este tema, pero sí creo que todavía falta avanzar un poco en esa confianza y la pondría como una de las barreras principales. Y no quiero ahí dejar, en el fondo, dejar toda la responsabilidad al ministerio, porque justamente yo creo que, y desde ahí mi visión de hablar desde la industria, también conocer
cuál es nuestra responsabilidad para que esto avance. Y desde ahí creo que ese diálogo que se puede tener y que ya hemos ido fortaleciendo en el tiempo con la Cámara de Innovación Farmacéutica es muy importante, porque justamente nosotros somos ese puente para que, como decía Alain, haya un ganar-ganar, pero no ganar-ganar para que gane el ministerio y gane la industria, sino para que ganen los pacientes, ¿no? Entonces, primer desafío es esa generación de confianza y decirles que aquí tienen un actor que justamente quiere ir avanzando en esa línea. Los cambios, lo decía Panos, gracias Panos porque me hiciste gran parte del trabajo en tus últimas diapositivas respecto a los incentivos y las barreras, pero mi preocupación es que esto siga y efectivamente hay un cambio de gobierno y creo que también ahí es un llamado a que nosotros mostremos que esto tiene un impacto relevante y que no se puede detener, es una política pública que tiene que ser de Estado y no de gobierno. Esa es una preocupación que tengo y creo que podría ser una barrera relevante, ¿no? Que eso no ocurra, que los equipos se mantengan. Creo que también es importante. Después, las metodologías. Comentabas algo de las metodologías. Y hoy día nuestra preocupación respecto a ese tema es que justamente los acuerdos de riesgo compartido vienen a responder o vienen a ser una forma de lidiar con la incertidumbre. Entonces, hoy día las metodologías están pensadas en que se van avanzando etapa por etapa, por ejemplo, para el proceso de priorización y decisión de la ley Ricarte-Soto. Entonces, si algo tiene incertidumbre clínica, no sigue adelante en el proceso de evaluación. Y justamente lo que dice el acuerdo de riesgo compartido es siga adelante y busque formas de lidiar con esa incertidumbre, sobre todo en patologías, por ejemplo, que no tienen alternativas, que son subgrupos muy pequeños de la población, que obviamente va a existir incertidumbre en la evidencia, ¿no? También seguir adelante cuando hay incertidumbre desde el punto de vista de la costo-efectividad. Y yo creo que ahí ese es el espacio que tiene este equipo de diálogo, ¿no? Y justamente también avanzar, como decías, en tener más evidencia o más data en vida real, y siempre lo digo quizás porque tengo mi otro corazón de los ensayos clínicos, creo que hay una oportunidad de avanzar con datos que pueden proporcionar los ensayos clínicos con evidencia local para la toma de decisión. He dicho muchas cosas, creo, pero también quiero remarcar que la falta de data epidemiológica, lo decía Panos, es relevante, tener registros es relevante, pero creo que también estamos en un momento que se ha avanzado, hay un compromiso, ya hay una ley, ¿no es cierto?, en el cual define que hay que avanzar con un registro de enfermedades raras o poco frecuentes, el Registro Nacional de Cáncer, y creo que no hay que hacer una nueva plataforma para saber los resultados, sino que hay que tomar esos mismos registros y pensar qué variables se deben medir en ese registro para tener la data epidemiológica y para poder ver los resultados. Creo que llenarnos de plataformas quizás no tiene mucho sentido, así que también tengo mucha fe en esos registros. Y las capacidades, y creo que las capacidades también se hacen en la práctica, así que creo que estamos aprendiendo todos y no es solamente avanzar en tener más capacidades del gobierno, sino que creo que también de la industria. La verdad es que esto es algo nuevo para todos, así que creo que esos son los principales temas, pero justamente como decía, creo que estamos en un muy buen momento, que se han dado grandes pasos, que vamos avanzando en este diálogo y en esta generación de confianza entre los diferentes sectores. Very comprehensive. Muy comprensiva tu respuesta. Si tuviera que desafiarte ahora, ya que te tenemos aquí, en cuanto a prioridades, ¿nos puedes dar dos o tres cosas que ves como más críticas para comenzar? Sí, para mí siempre. Priorizar para mí siempre. Yo creo que lo más crítico y lo más relevante, lo dije anteriormente, es que realmente se materialice lo que estos lineamientos traen, ¿no? La comisión, la mesa de diálogo, me parece un punto muy importante. Creo que eso permite avanzar en la confianza, que para mí es un punto fundamental. Sin confianza no hay diálogo y no hay entendimiento y no hay un ganar-ganar.
Luego, como tercer punto, la generación de capacidades, pero es algo que creo que es prioritario, pero no me preocupa mayormente porque si vamos avanzando en este tema, como decía, con la práctica vamos generando esa capacidad. ¿Prioricé? Thank you. Muchas gracias. Priority setting in risk sharing agreement Priorizar en la implementación de los ARC. Thank you, Francisca. I wanted to, Gracias, Francisca. give the floor Y now quiero to darle el Hector micrófono a little ahora bit a to Héctor un poco how para que do nos you diga envision cómo the role of ves Cenabast el rol de la Cenabast in the context of en el risk sharing contexto agreement de implementation. la implementación de los ARC. There is, of course, Porque, por supuesto, issues around hay temas ensuring supply, en cuanto, issues around monitoring cuanto outcomes, se dealing with asegura, reimbursement, dealing with monitorizar los having, resultados, financial adjustments. tener ajustes So what do you think financieros. the role Así que, is ¿qué likely crees que es in this el rol the probablemente context where we en el have contexto wider donde implementation of tenemos ARC? una mayor implementación de los ARC? Thank you. A todas y a todos, muchas gracias por la invitación a discutir en este panel y poder compartir experiencia y aprender. Yo recuerdo que hace un par de años atrás, el 2023, nos reunimos, creo que probablemente somos los mismos, y no existía el ejemplo práctico de riesgo compartido. Y bueno, han pasado ya un par de semanas, algunos meses, inclusive algunos años. Y hoy sí tenemos la modalidad de riesgo compartido ya implementada. Y en esa lógica yo siempre elijo creer, ser optimista. Y me gustan las pruebas empíricas, por lo tanto, si es factible de hacer al menos una vez, quiere decir que lo podemos seguir mejorando e implementando nuevos riesgos compartidos. La ley Ricardo Soto, que justo lo comentaste, nos permitió aprender en estos años y probablemente en la ley Ricardo Soto implementamos riesgo compartido financiero, que en la práctica eran descuentos y que obviamente operativizar eso nos generó un grado de dificultad. Algunos de ustedes, proveedores, lo sufrieron, nosotros igual, el Ministerio probablemente también, pero de eso aprendimos. Y el aprender implica que podemos mejorar y poder seguir midiendo. Y respecto a la pregunta directa, bueno, nuestra experiencia está en los procesos de compras. Somos el principal comprador del sector público de salud, y eso no lo digo yo, lo dice la data de mercado público, que por lejos 1.860 millones de dólares compramos el año pasado, y también somos el principal comprador de todo el sector mercado público. Entonces, por lo tanto, existe esa oportunidad de aprovechar nuestra experiencia en compra, utilizar o generar nuevos términos de referencia que nos permitan generar modalidad de compra vía trato directo, con toda la normativa que eso conlleva. Y por qué no también incluir estos mecanismos y estas causales en nuestras propias bases de licitación, bases que son tomadas razón por la Contraloría General de la República, la enviamos a la Fiscalía Nacional Económica, cuentan también con la avisación de los gremios de proveedores, en general de la red completa, porque nos permite generar un buen trabajo y pensando en el trabajo colaborativo. ¿Qué otra función? Generar la coordinación de las distribuciones a los puntos de destino. Nuestro foco está unir el proveedor, nuestro socio estratégico, pensando también en el establecimiento de salud que tiene que recibir este producto, este medicamento, pensando también en el paciente. No es solo unir el proveedor, sino que también unir la red pública de salud y pensar en el paciente. Y como para que todo funcione, se tiene que medir. Para mí es clave generar el seguimiento y el control, el obtener data. La data existe de distintas fuentes. Hay plataformas que las tiene el Ministerio de Salud, pero también tienen que ser complementarias con el esfuerzo y las plataformas que nosotros desarrollamos. Nosotros no tenemos el seguimiento directamente al paciente, a la persona, pero sí tenemos las cantidades distribuidas a un establecimiento de salud en el cual se tiene que hacer la distribución finalmente al paciente. Todo esto, para mi gusto, en base o
manteniendo la normativa, respetando la normativa vigente, que la da la Contraloría General de la República, y también la normativa financiera, porque finalmente todo el mundo quiere ganar, sin duda alguna, pero tenemos que también respetar nuestra responsabilidad financiera para que esto sea un trabajo a largo plazo. Y con esta última frase que se la copié a un colega, ex colega, el valor social efectivo. ¿Qué clave es el valor social? Todo lo que estamos haciendo acá es para ustedes, para mí, para mi papá, mi mamá, mi abuelita, para las personas. Esa tiene que ser nuestra motivación de mejorar el acceso de salud a las personas, que hoy puede ser un tercero, mañana probablemente soy yo. Excelente, muchas gracias. Estoy preocupado por el tiempo y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Tenía una pregunta para Yasmina, pero quiero ver si es que del público alguien tenga alguna pregunta que quisiera preguntar. Le voy a dar el micrófono a este caballero y por favor haga una pregunta muy rápida y breve. But you're gonna have. Do we have a microphone that we can use for the gentleman over there, or? Okay, great. Gracias. ¿Quién iba a ser? Aló, sí. Una pregunta muy puntual. Una de las barreras que identificó el profesor decía relación con la confidencialidad y que era un elemento clave para efectos de avanzar en esto. Mi pregunta es para la autoría y quizás específicamente para el ministerio. ¿Cómo se pretende abordar esta barrera y teniendo en consideración, por una parte, la ley de transparencia y la nueva ley de compras públicas que está basada fundamentalmente en la transparencia, si se está considerando alguna como elemento relevante para efectos de avanzar con las negociaciones? Bueno, bien lo dijiste, el principio del Estado y de la ley de compra es la ley de transparencia. O sea, es la transparencia de los actos, ¿cierto? Eso no significa que actualmente con lo que tenemos no hayan posibilidades de incorporar confidencialidad a los contratos. O sea, la misma ley de transparencia considera causales de confidencialidad y yo diría que aplican principalmente 3 en lo que tiene que ver con acuerdos de riesgo compartido. La primera es, durante las negociaciones, el principio deliberativo, que esto es, mientras no se decida una decisión final, la negociación, en este caso, sería secreta. Luego, en relación a los datos sensibles que pudiesen estar en los resultados, los datos sensibles que implican los datos de salud de los pacientes. Y respecto de una preocupación que es reiterada en el fondo, que es el precio y las condiciones económicas, la confidencialidad aplica por los derechos comerciales de las empresas, en el fondo. En particular, cuando tienen patente protegida, en el fondo, y que es la regla general en el tipo de medicamentos y tecnologías que son candidatos a un acuerdo de riesgo compartido. Entonces, actualmente existe la confidencialidad y existen formas de poder extenderla también en plataformas públicas como es Mercado Público, en el que evidentemente hay que tarjar estas materias que son objeto de confidencialidad. Si tuviera que mencionar un poco más al respecto, la misma pregunta que hicieron desde el público es similar a la que yo decía. Considerando que en la mayoría de los casos los ARC son documentos públicos, disponibles para el público, pero hay algunos detalles que son importantes. Entonces sí, el punto de las patentes y todo eso, definitivamente hay que ver una transparencia del proceso. Pero ¿qué pasa con la confidencialidad de precios? Que probablemente es importante para algunos de la sala. Y creo que esa era la pregunta que yo estaba por hacer. ¿Y qué pasos van a tomar para asegurarse de que haya confidencialidad de precios ahora que avanzamos en los ARC? A ver, en relación a lo que nos han recomendado los expertos, por ejemplo, la consultoría del Banco Mundial, es tener una regulación más específica, en particular aprovechando la nueva ley de compras que invita a reglamentar procedimientos distintos de los que
que ya están establecidos. Y en esto podría caber en los acuerdos de riesgo compartido. En esa oportunidad, como una oportunidad reglamentaria, se podría desarrollar mejor el tema de la confidencialidad, pero basado con las limitaciones que yo ya expliqué. Otra cosa es también la coordinación con algunos organismos del Estado que pudiesen, en el fondo, disminuir la confidencialidad que se pudiera otorgar en un contrato, que son particularmente Mercado Público y el Consejo para la Transparencia, que en Chile es el tribunal, en el fondo, que vigila que los actos del Estado sean transparentes, y eventualmente ellos serían quienes podrían obligarnos a mostrar, en este caso, por ejemplo, el precio, a algún particular que lo solicitara. Y ellos generan jurisprudencia, entonces una coordinación con ellos pudiese en el fondo asegurar jurisprudencia en un sentido que protegiera el precio. Y ya lo último en el fondo es la modificación legal, que sea más precisa y más específica respecto del precio en contratos como este tipo. Gracias, muchas gracias. Creo que estamos abusando de nuestro tiempo y bienvenida. Probablemente hay muchas preguntas y habrá una oportunidad para conectar nuevamente. El mensaje de esta conversación es que vean este espacio porque está mucho sucediendo y va a seguir sucediendo en el futuro. Desde mi parte, quiero agradecerles a todos por venir aquí y por darnos esta información adicional, y estamos incentivados de trabajar juntos para que este proyecto avance. Muchas gracias y espero lo hayan encontrado útil. Unas palabras de cierre, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Espero que haya sido una jornada iluminadora que nos siente las bases de esta hoja de ruta para terminar y concluir una herramienta, poder institucional, esta herramienta que realmente es una ganancia para todos, tanto para el Estado, para las compañías farmacéuticas que logran su propósito, que la innovación llegue a las personas que lo necesitan y para los pacientes fundamentalmente. Me quedo con un pequeño resumen con básicamente 3 temas prioritarios que han salido durante la exposición del profesor Canavos, la exposición del coordinador económico de Alain Palacios del Ministerio de Salud y durante el panel con estos destacados participantes que obviamente tienen un punto de injerencia fundamental en la construcción de esta política. Estos 3 ítems que me parece han sido recurrentes durante esta jornada es generar aprendizajes que no son copy-paste y que tenemos que aprender de nuestro sistema local, y por lo tanto pilotear es tremendamente relevante para este aprendizaje y poder efectivamente institucionalizar y generar que esta herramienta sea efectiva como lo soñamos. Institucionalizar registros que nos permitan hacer el control y seguimiento de variables clínicas. Esto tremendamente relevante, especialmente en enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes, y en cáncer. Y generar institucionalidad respecto a la confiabilidad de los acuerdos y la transparencia con que se manejan este tipo de herramientas, donde hay suficiente evidencia empírica que probablemente podamos adoptar a nuestra realidad local. Quiero dar las gracias nuevamente. Esperamos que en estos 3 ítems logremos avanzar, pilotear, institucionalizar, generar registros y transparencia y confidencialidad, que son probablemente los broches que cierran este círculo para que realmente podamos ejecutar estos acuerdos de riesgo compartido en nuestro sistema de salud. Quiero dar las gracias a quienes están presentes, a quienes me salté en la mañana, que son los representantes del gabinete de la ministra, Manuel Nájera y Felipe Vera, que no los nombré, pido mil disculpas, a los representantes de asociaciones de pacientes, veo a varios acá, Mujeres por un Lazo entre ellos,
y a los representantes de la Embajada de Irlanda, que también tienen una tremenda experiencia en Irlanda respecto de este tipo de contratos innovadores, y agradezco que estén aquí presentes también. Muchas gracias a todos los presentes, a nuestros laboratorios, y espero que, y especialmente al Ministerio del Profesor Canaos. Gracias.